Vamos a saludar a nuestra colega de trabajo allí en Chile, Alejandra Zamorano, a quien le agradecemos por su tiempo. Bueno, este domingo hubo elecciones presidenciales en el vecino país. Alejandra, muy buenos días. Dayana Esteban y Hugo, estamos aquí. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Contacto y que nosotros también podamos contar un poquito de lo que ha sido esta segunda vuelta, las elecciones, y que obviamente ya tenemos a un presidente electo que es José Antonio Kast. ¿Qué nos podés contar acerca de José Antonio Kast, representante del ala más radical allí en Chile? Bueno, también tenemos que recordar un poquito, creo que lo hablamos también la primera vez cuando fue Sí. la primera vuelta, que quedó este escenario súper distinto en donde teníamos a una súper de izquierda y un súper de derecha, que se generó este fenómeno acá en Chile y teníamos dos opciones sumamente radicales, muy al extremo. Esto también por un fenómeno que se ha dado este último tiempo. Pero el que haya ganado, yo creo que no era tanto la sorpresa. Las encuestas igual lo estaban dando de ganador, era como lo más probable que ganara. Yo creo que la mayor sorpresa fue cuando vimos los números y las cifras. En estos minutos estamos con, yo tengo acá la cifra, 99,97% de las mesas escrutadas, o sea, ya casi la totalidad de las mesas. Y José Antonio Kast tiene 7.254.000 chilenos, es decir, 58,16%, votó por él, y la opción de Janet Jara, que fueron 5.200.000, redondeándolo, con un 41,84%. Y esa cifra yo creo que es la que todos hoy día estamos analizando los medios de comunicación, porque primero Janet Jara ni siquiera sacó el porcentaje que sacó el presidente Gabriel Boric, porque él ya tuvo una votación de aproximadamente de 6.200.000 y ella ni siquiera obtuvo esa misma votación. Entonces ahí ya tenemos un factor. Y el otro factor es que arrasó José Antonio Kast con 7.200.000 personas que votaron por él, que obviamente no es solamente su partido o la gente de derecha, sino que también gente de izquierda que votó por él, o centro izquierda. Y eso también, cuando anoche había una imagen que era muy gráfica y que mostraban a nuestro país, dice que nuestro país es larguito y flaquito, bueno, mostraban todas las regiones del país y resulta que Chile completo se había convertido en azul. Quería decir que José Antonio Kast había ganado en todas las regiones del país, incluidas las regiones que habitualmente ganaba la izquierda. Y yo creo que ahí es donde está el fenómeno y es lo que todo el mundo está analizando en el día de hoy. Alejandra, bueno, la izquierda, bueno, Boris deja el gobierno ahora, pero tardó mucho en llegar a Chile, ¿no? Y ahora uno intuye que con esta nueva incursión de la derecha vuelve el pinochetismo, no sé si es así, algunos analistas ya lo estaban mencionando. ¿Qué pensás? ¿Qué crees vos que ocurrió? ¿Qué están viendo los analistas locales allí? Lo que pasa es que, bueno, desde que volvimos a la democracia era el año 90, hay que pensar que, claro, habíamos tenido gobiernos con presidente Elwin, que era DC, Eduardo Frei, que también era DC, después tuvimos Partido Socialista con el presidente Lagos, luego gana Michelle Bachelet, primera mujer chilena, que también era del mundo socialista, y luego pasamos, en esa oportunidad, estamos hablando por lo menos 15 años atrás, 15 años atrás, cuando pasamos desde Michelle Bachelet a Sebastián Piñera. Sí. Y en ese minuto yo tengo el recuerdo que era como un empresario chileno de derecha iba a ser presidente, y resultó ser que no fue presidente una vez, sino que dos. Porque ahí tuvimos una alternancia. Estamos hablando también de partidos tradicionales. Partido Socialista, Michelle Bachelet, nos pasamos a Renovación Nacional, derecha, con el presidente Piñera, volvimos a Michelle Bachelet, Partido Socialista, y después volvimos nuevamente a Sebastián Piñera con Renovación Nacional. Y entre medio está todo este movimiento que actualmente es un solo partido que se llama Frente Amplio, pero en algún minuto fue esta izquierda que era más a la izquierda, Sí, más a la que izquierda tampoco que era el Michelle, partido, sí. claro, y que tampoco era el Partido Comunista, e irrumpe en la escena local con la Revolución Pingüina, con la revolución de los estudiantes universitarios, e irrumpen estos nuevos rostros en la política, y que terminan conformando el Frente Amplio, y que en menos de 10 años llegan al gobierno, que es el actual gobierno del presidente Gabriel Boric y todo su gabinete, o gran parte de su gabinete, porque actualmente si uno ve el gabinete actual con el original, tiene harto de concertación en Chile. Alejandra, Por lo tanto, volviendo, un poquito a tu pregunta, yo creo que también es un poco este fenómeno de que esta izquierda de Gabriel Boric fue también la que generó que ahora lleguemos a esta derecha de
el presidente electo José Antonio Kast. Claro, mientras vos hablas, acá en la Argentina hay un libro muy interesante que es la historia del péndulo de la política argentina. Y un poco lo que dice ese libro es que la gente no vota ideologías en este último tiempo, sino que vas probando. O sea, yo te doy la oportunidad, no me importa de qué partido seas, te banco, pero si no colmas no satisfaces mis necesidades, voto contrariamente lo otro, me voy al otro lado. ¿Crees que en Chile pasa un poco eso? Absolutamente, absolutamente, y eso viene pasando hace rato. Lo que pasa es que ahora, como muy bien el concepto del péndulo, ahora ya nos estamos yendo más a extremas, porque pasamos de esta izquierda actual que estamos ahora con el presidente Gabriel Boric, donde hay hartas demandas sociales, hay harto tema que ha pasado en estos 4 años que no han dejado contentos a los chilenos. Nosotros no podemos negar que tenemos un problema, por ejemplo, en el tema de la salud. Se están muriendo chilenos con el tema de la salud. El tema de la educación, que partió con la presidenta Michelle Bachelet, ha ido en deterioro, y actualmente el tema educacional público en nuestro país es muy malo. Y eso son 2 detallitos entre comillas, porque hay un tema de seguridad importante. Y yo creo que ese factor, que es el tema de la seguridad con el tema migratorio, fue lo que más atacó o lo que más hizo propaganda y propuestas el actual presidente electo José Antonio Kast. Entonces, claro, si vamos con esa teoría del péndulo y que también vamos con esta alternancia que se ha visto en los últimos años acá en Chile, yo creo que, claro, obviamente a lo mejor mucha gente que a lo mejor votó, por ejemplo, por Gabriel Boric, se sintió un poco decepcionada, y cuando tenía estos 2 nuevos candidata del oficialismo, que era Janet Jara, o teníamos este contrario, que era José Antonio Kast, fue así como, ok, voto por José Antonio Kast y veamos qué es lo que va a pasar en los siguientes 4 años. O sea, yo creo que va más por esa lógica, como de darle la oportunidad a ver si puede resolver los problemas más básicos que estamos teniendo como país. Bueno, acá en la Argentina, por ejemplo, a los presidentes se les da 100 días de gracia. Y en 100 días tienen que resolver determinadas cuestiones porque está en el ojo de la tormenta. Un poco vos lo decías ahí, creo que uno de los problemas centrales de Chile es el avance del narcotráfico, y es un poco quizás lo que crees vos que va a mirar la sociedad en estos 100 días. Sí, absolutamente. O sea, yo escuché harto durante la campaña, ambas campañas, de la primera y segunda vuelta, y era como que igual se caricaturizó un poco el tema de la seguridad, pero en el sentido técnico y práctico. Bueno, ustedes saben, yo vivo en Viña del Mar, una ciudad súper turística, súper bonita, pero por ejemplo ustedes cuando nos vienen a visitar igual están teniendo problemas de seguridad hace mucho tiempo. Eso también a nosotros nos complica por un tema turístico, y eso se está viviendo en todas las zonas del país. Entonces, claro, por ejemplo, el tema de la seguridad, y que es un tema que sí el actual presidente electo José Antonio Kast sí ha dicho mucho, y yo creo que él en estos 100 días se va a concentrar en esto, que es el tema como de seguridad y el tema de migración. Yo creo que en esos 100 días él se va a concentrar. Se me ocurre, porque claro, son 100 días 100 días de gracia, pero esto va a contar obviamente del 11 de marzo. Claro. Cuando fue su el último debate, pues yo no sé si sirvió mucho en verdad en Chile. Yo creo que era más como morbo que escuchar propuestas, pero bueno, entre las cosas que sí dijo en su debate, el último debate antes de las elecciones, fue que si él ganaba el domingo 14 de diciembre, el día lunes, o sea, hoy día, él iba ya a comenzar a trabajar, y de hecho el día de hoy ya sus equipos están empezando a trabajar, pese a que está electo. O sea, por lo menos uno ve que se están moviendo. Esperamos, obviamente, de todo corazón, que el 11 de marzo, ya cuando asuma oficialmente, pueda hacer algo, y uno también como ciudadano pueda empezar a ver pequeñas cosas. Ahora, tampoco podemos ser tan exigentes con ninguno, porque igual hay muchísimos temas que está dejando el actual gobierno, que yo la verdad yo no sé cómo lo irá a solucionar el siguiente gobierno. Incluso tenía esa misma percepción antes de las elecciones. El próximo presidente o presidenta, que en estos minutos, yo no sé, hay ciertos temas que están pasando en Chile que yo no sé cómo los van a solucionar. Pero obviamente, como cualquier ciudadano, con toda la esperanza que a partir del 11 de marzo sea un mejor Chile, obvio. Alejandra, por último, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿cómo crees que pueda ser la transición de gobierno? ¿A qué te refieres? ¿En cuanto, por ejemplo, a los actores políticos o en cuanto a la ciudadanía? Digo, no en los actores políticos, si la transición va a ser ordenada, si hay diálogo, si hay predisposición de Boric para charlar con Kast, para mostrar los números.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, en eso, por lo menos lo que hemos visto es que pese a que estoy hablando de como la historia chilena, pese a que podemos ser son súper contrarios y todo, creo que todavía existe en Chile esa cosa como republicana de las tradiciones. Por ejemplo, en el día de ayer, ya cuando se sabía que José Antonio Kast era el nuevo presidente de Chile, bueno, el presidente Gabriel Boric hizo la llamada telefónica. Eso es súper tradicional acá y súper como raro, como antiguo incluso. No sé, pues yo ahora mandaría un WhatsApp. No, una llamada telefónica con teléfono así de este teléfono fijo más o menos. Y es cuando lo felicita y toda la cosa. Tengo entendido que ahora en este minuto, porque a las 11:30 iba a recibir el presidente Gabriel Boric al presidente electo, lo iba a recibir en La Moneda, como también el primer acto republicano. Y a contar de hoy hasta el 11 de marzo es cuando empieza también este traspaso entre gobiernos. Por eso hay este espacio, que son aproximadamente 2 meses, donde se van a entregar las cosas. Ahora, y ustedes dicen a lo mejor que puede haber algo quizás de cifras, que haya algo, bueno, durante la época de campaña, José Antonio Kast dijo que él asumiendo igual iba a realizar auditoría. Hay que recordar que durante este gobierno lamentablemente hay hartos escandalillos con respecto a temas de fondos que no llegaron a destino y que fueron fraudulentos. Tenemos diputadas que son desaforadas, que en estos minutos están siendo investigadas por la justicia. Entonces todavía hay un tema judicial con respecto a dineros y a fondos públicos que todavía eso no se ha zanjado. También, por ejemplo, hay otra cosa que no pasó, que siempre había pasado, que entre un gobierno y otro se entregaban una glosa, un monto de dinero que quedaba como a libre disposición como para justamente este tránsito entre un gobierno y otro. Y, por ejemplo, el actual gobierno del presidente Gabriel Boric le está pasando 0 pesos al presidente Kast, pero ese 0 pesos en esta transición que yo digo, que es una plata como extra, como una caja chica, no existe. Entonces, claro, tú ya ves que hay algunos cambios, pero en cuanto a la transición de entregar el poder de un lado a otro, yo creo que va a ser como ha sido siempre. Bien. No creo que veamos, esperemos, que no vaya a pasar algo. No, yo creo que no, yo creo que hay muy buena fe de que hacer el traspaso, porque obviamente también hay que pensar que en estos minutos, por ejemplo, quienes son de la coalición de izquierda, quienes son los que trabajaron con la candidata Janet Jara, también están haciendo sus meas culpas, también están haciendo sus estudios, porque obviamente también está la proyección, que es lo que va a pasar en 4 años más, porque ahí volvemos a lo mismo, a ese intercalado que se ha dado estos últimos años también en Chile. Entonces, yo creo que más estás trabajando por eso y obviamente entregar lo mejor posible y terminar el gobierno como llegaron, quizás no con las mismas esperanzas cuando llegaron, pero entregarlo de la mejor forma posible.